Érase una vez una niña. Y tenía un cabello tan hermoso y largo que todos los que la veían no podían apartar la vista. Las hebras eran tan ligeras, simplemente doradas. Por eso la llamaron Ricitos de Oro. A pesar de su belleza, era una niña muy traviesa. Mamá siempre le permitía caminar por el jardín, pero le ordenaba que no se internara en el bosque detrás de su casa. Ricitos de Oro estaba muy interesado en saber qué hay en ese bosque. Y así, aunque mamá no vio, de alguna manera salió de la casa hacia el bosque. La niña caminó durante mucho tiempo por el bosque. O encuentra una valla, luego examina una hermosa flor y luego escucha cómo cantan los pájaros. Entonces se perdió en el bosque. Y de repente vio una casa inusual en un claro. Ricitos de Oro se acercó a él en silencio. Caminé, pero no vi a nadie. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Luego llamó con más fuerza y la puerta se abrió sola. Ricitos de Oro entró con cautela. En esa casa vivían 3 osos. Un oso era papá, grande y peludo. El otro era una madre osa. Era más pequeño. El tercero era un pequeño cachorro de oso. Los osos no estaban en casa porque habían salido a caminar por el bosque. La niña entró en la habitación y vio 3 tazones de avena en la mesa. El primer cuenco, el más grande, fue el papá oso. El segundo cuenco, el más pequeño, era la madre osa, y el tercero, el más pequeño, era el cachorro de oso. Cerca de cada tazón hay una cuchara, grande, mediana y pequeña. Ricitos de Oro tenía tanta hambre que primero quiso comer de un tazón grande. Tomó la cuchara más grande, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado caliente. Luego tomó una cuchara mediana, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado fría. Finalmente tomó una cuchara pequeña y probó la papilla del cuenco pequeño. Esta papilla no estaba fría ni caliente, estaba bien. Y Ricitos de Oro se comió todas las gachas del pequeño cuenco. Después de comer, la niña quiso sentarse y vio 3 sillas cerca de la estufa, una grande, otra más pequeña y la tercera, muy pequeña, con una pequeña almohada roja. Primero trató de subirse a la silla más grande, pero no pudo. Entonces la niña trató de sentarse en la silla del medio, pero fue muy duro e incómodo. Finalmente se sentó en la silla más pequeña, y era la adecuada para ella. A Ricitos de Oro le gustó tanto la silla que empezó a balancearse en ella. La silla crujió, se rompió y ella cayó al suelo. La niña se levantó y fue a otra habitación. Había 3 camas, grande, mediana y pequeña. Primero, Ricitos de Oro se subió a la primera cama, pero era demasiado alta y dura. Me acosté en el del medio, era demasiado espacioso y suave. La niña se acostó en la tercera cama más pequeña. Ella era la adecuada para ella. Ricitos de Oro se sintió tan cómodo y acogedor que rápidamente se durmió. La niña estaba profundamente dormida cuando la familia de los osos regresó a casa. Los osos tuvieron mucha hambre e inmediatamente fueron a la mesa. Al ver su plato, papá oso se enojó mucho. Alguien se estaba comiendo mi papilla. Gruñó. La madre oso también miró en su cuenco y gruñó menos fuerte. Alguien estaba comiendo de mi cuenco también. Y el cachorro de oso, al ver su cuenco vacío, gritó en voz alta: alguien no solo comió de mi cuenco, se comió todas mis gachas. Los osos olieron que algo andaba mal, dejaron la mesa y empezaron a mirar alrededor. Papá oso notó que alguien movía su silla y gruñó con una voz terrible: alguien estaba sentado en mi silla. La madre oso miró su silla y se quejó: alguien estaba sentado en mi silla y la movió de su lugar. Y luego el oso miró su silla rota y volvió a gritar en voz alta: alguien no solo se sentó en mi silla, sino que la rompió. Los 3 osos entraron con cautela en el dormitorio. Alguien estaba acostado en mi cama y la arrugó. Rugió papá oso con voz terrible. Y alguien estaba acostado en mi cama también y la arrugó, gruñó la madre osa.
El osito de peluche miró su cama y volvió a llorar. Alguien también estaba acostado en mi cama. Y entonces vio a la niña y chilló con voz débil, y todavía duerme en ella. Papá y mamá osos fueron a la cama y vieron que allí dormía una niña. Ricitos de Oro se despertó del grito de un cachorro de oso y estaba muy asustado. Había 3 osos frente a ella. Instantáneamente saltó de la casa y corrió hacia donde miraban sus ojos, sin mirar atrás. La niña corrió mucho tiempo, estaba muy cansada, y luego vio a su madre, que buscaba a su hija desaparecida en el bosque. Desde entonces, Ricitos de Oro siempre escuchó a su madre y no hizo nada sin su permiso. Se convirtió en una niña muy obediente, amable y buena. No habiendo permanecido en casa durante una semana, Lemuel Gulliver emprendió otro viaje en el barco, God Hope. Pero después de unos días el barco fue alcanzado por los piratas. Secuestraron el barco y ataron a toda la tripulación. Gulliver trató de escapar, por lo que como castigo, los piratas la arrojaron en un bote a voluntad de las olas y los vientos. Durante mucho tiempo, Gulliver rodeó el océano abierto hasta que notó tierra en el horizonte. Nadó hasta la orilla y comenzó a estudiar la tierra. De repente, una enorme sombra cubrió el sol. Al levantar la cabeza, el asombrado Gulliver vio una gran isla elevándose en el cielo. Agotado por el hambre y la sed, Gulliver comenzó a gritar, agitando su sombrero, esperando que los habitantes de la isla lo notaran. Entonces los nativos se apiadaron de Gulliver y bajaron las escaleras para que pudiera subir a la isla. Cuando Gulliver subió las escaleras, se encontró con una multitud de lugareños muy extraños frente a él. Sus cabezas estaban inclinadas hacia la derecha o hacia la izquierda, con un ojo mirando hacia adentro y el otro hacia arriba. Y en cada noble había un sirviente que acariciaba al dueño en los labios o en los oídos, distrayéndolo de sus pensamientos. Gulliver recibió una cálida bienvenida. Fue alimentado en el palacio e incluso hizo un recorrido por la isla. Entonces, Gulliver se dio cuenta de que la tierra se eleva en el cielo debido a un enorme imán y en la base hay un diamante gigante. Pero la vida en el reino volador era aburrida, por lo que Gulliver pronto regresó a la tierra. Ante sus ojos había un país devastado donde los residentes locales, vestidos con harapos, pasaban hambre. Al final resultó que estas personas hicieron todo en sus vidas al revés. Construyeron una casa partiendo del tejado. Intentaron sacar los rayos del sol de los pepinos. Y los artistas mezclaban ciegamente pintura para pintar. Los científicos locales no entendieron por qué se necesitan palabras en un idioma. Después de todo, a todos los que comenzaron a discutir, simplemente les cortaron los cerebros y los intercambiaron. La sorpresa de Gulliver no conoció límites y se apresuró a abandonar la isla. Al ir a las tierras vecinas, Gulliver se encontró en el reino de la oscuridad y la tristeza. Temblando de miedo, continuó su viaje. De repente, un fantasma apareció en la oscuridad. Aterrado, Gulliver trató de esconderse, pero el espíritu lo notó. Hizo una seña al viajero con un gesto, y Gulliver no tuvo más remedio que seguir al fantasma. Muy pronto llegaron a un gran castillo, y Gulliver fue invitado a una recepción con el rey. Caminando por el castillo, Gulliver vio a cientos de fantasmas que preparaban la cena, limpiaban y custodiaban las cámaras. Resultó que este país está gobernado por un poderoso hechicero que puede resucitar a los muertos. Y todos los muertos vivientes le sirven. El mago recibió a Gulliver con honores. Y para entretener a un invitado tan raro, comenzó a revivir a cualquiera a quien Gulliver le pidiera. Fueron grandes guerreros, sabios e incluso gente primitiva. Pero cansado de vagar, Gulliver agradeció al mago y pronto abandonó el reino de las tinieblas. Fue al puerto más cercano, donde esperaba abordar un barco con destino a Inglaterra. Caminando por el puerto, Gulliver inmediatamente llamó la atención. Un extranjero en esos lugares era una rareza y por lo tanto confundieron a Gulliver con un espía, lo apresaron y lo llevaron con urgencia al gobernante local. El extranjero fue declarado culpable de inmediato. Y como castigo, Gulliver tuvo que arrastrarse por la sala del trono sobre su estómago, lamiendo el piso en su camino. Esta era la costumbre. Al final, Gulliver se inclinó ante el monarca 7 veces y se golpeó la cabeza contra el suelo. Entonces el gobernador miró pensativo a Gulliver y luego lo perdonó. Milagrosamente liberado, Gulliver salió corriendo del castillo y se dirigió al puerto más cercano, donde abordó un barco inglés.
Debo decir que Gulliver nunca regresó a estos lares.